Hola, bendecidos. Un feliz día para todos ustedes. Somos el Ministerio de Enseñanza Rema. Quien les habla, el ministro Julio Pastor, quiere darle las mejores noticias. Recuerda, en los tiempos de dificultades, nada más importante que tu fe y tu creatividad. Tu fe y tu creatividad son fundamentales, son vitales en estos tiempos que estamos viviendo de una manera que nunca estuvimos acostumbrados. Nunca estuvimos acostumbrados. Así que ahora mismo nuestra fe, nuestra creatividad, nuestra paciencia y nuestra perseverancia son fundamentales en que salgamos airosos de esta situación. Que volvamos a vernos un día en nuestra congregación, abrazándonos. Ese día pienso que debíamos hacer una fiesta de volvernos a ver los escogidos de Dios, los que Dios escogió, llamó, predestinó y nos ubicó ahí en ese ministerio llamado Ministerio de Enseñanza Rema, como un ministro que 100%, escúchame, 100% quiero darle lo mejor a ustedes. En esta mañana, ya pasada las 10 de la mañana, el mensaje que traigo para ti está titulado Llamados a Santificación. ¿Por qué a santificación? Porque hemos sido contaminados. Recuerda que en nuestra carne, en nuestro cuerpo de carne, tenemos genes satánicos. Tenemos la genética de Satanás en nuestra carne. Por eso es que hay una batalla entre el espíritu, el tuyo y el mío. El espíritu y la carne. Porque nuestro espíritu, diseñado y creado por Dios a su imagen, conforme a su semejanza, nuestro espíritu siente el deseo y la atracción hacia Dios. Pero nuestra carne, donde habita el pecado, habita la personificación de Satanás. Habita Satanás mismo. Recuerda que eso es espíritu. Toda la influencia satánica está en nuestra carne. Entonces tenemos que aprender a vivir como lo que somos, espíritus. Tenemos que aprender a vivir como lo que Dios dice que somos, dioses. Si somos hijos de Dios, creados a su imagen, conforme a su semejanza, creados en espíritu o creados espíritus, en espíritu tenemos la misma esencia de Dios. En espíritu somos dioses, somos sus hijos. Los únicos que no quieren darse de esa cuenta de esto, es el sistema religioso, que ignoran la naturaleza que nos enseña las cosas para que nosotros aprendamos. Dios nos enseña a través del universo. Dios nos enseña por medio de la vegetación. Dios nos enseña por medio de los animales. Dios dice que nosotros debemos tener la perseverancia del león. Debemos tener la fuerza del búfalo. Mira, que nosotros somos como ovejas guiados por un pastor. Todas estas cosas nos las pone Dios como ejemplo, ¿verdad? Entonces debemos aprender que si un hijo de un tigre engendrado en una tigresa, el hijo tiene que salir tigre. Si Dios nos ha engendrado de simiente incorruptible por su palabra que vive y para siempre,
pues nosotros en espíritu somos dioses. Eso debes entenderlo para que aprendas a vivir como los dioses. ¿Cómo vivimos los dioses? En santidad. Y para vivir en santidad necesitamos la santificación. Por eso Dios nos ha llamado a santificación, para poder batallar con la contaminación. Recuerda que nacimos contaminados, porque tan pronto nacimos, cuando nosotros nacemos con un cuerpo de carne donde habita Satanás. No importa que sea un bebé. Yo sé que a ti te cuesta trabajo creer y entender esto, yo lo sé. Pero el hecho de que a ti te cueste trabajo entenderlo y creerlo, no significa que yo no te lo voy a enseñar. Te lo enseño para que comience a ser coherente con la palabra de Dios, porque tampoco es un invento mío. A Jesús lo iban a apedrear porque dijo, ustedes son dioses. Y le dijo, ustedes son dioses, porque cuando él dijo que él era hijo de Dios, ellos dijeron, este se hace igual a Dios. Ya ves, el sistema religioso es satánico. El sistema religioso no es otra cosa que aparentar ser Dios, pero es Satanás mismo quien maneja, quien manipula a todo el sistema religioso, al igual que el sistema del mundo. Recuerda que todas las religiones forman parte del mundo. Lo único que no forma parte del mundo es la parte espiritual. Ok. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, es la primera cita de 5 citas que vamos a tratar en esta mañana. Ahora, no solamente nacimos contaminados, sino que después nos vamos contaminando con todas las cosas que oímos, con todas las cosas que vemos. Por eso debemos tener cuidado con quién andamos, a quién oímos, a quién vemos, a quién imitamos. ¿Ok? Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Resulta que nuestro corazón, dice Dios a través del profeta Jeremías, que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Y Ezequiel dice que Dios envía su palabra como agua pura, agua limpia, para limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Por eso dice Pablo ahora que Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios no nos ha llamado a vivir con la inmundicia genética, con la contaminación genética, con la contaminación de espíritu, sino que Dios nos ha llamado a santificación. Es decir, Dios nos llama a través del Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. No cabe la palabra del hombre. Tan pronto el hombre mete su palabra en la palabra de Dios, la convierte en un espectro religioso. La religión contamina. La religión daña. Tú lo sabes. Tú lo sabes porque tú has vivido bajo preceptos religiosos. Y si tienes un poquito de luz producida por la comunión que tienes con Dios, esa luz ya ha debido indicarte que todo lo que provenga de las religiones es satánico. Tú lo sabes. Ok. Entonces, no nos ha llamado Dios a inmundicia. Nos ha llamado Dios a santificación. Mira, la santificación es un proceso que comienza con el lavamiento. El lavamiento, como dice el profeta Ezequiel, el lavamiento allá en el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, dice que Dios esparce, como ahora, su palabra, como si su palabra fuese un agua limpia, un agua pura, como si fuese agua. Y entonces nos pone allí el agua H2O para que nosotros pensemos que así como el agua
puede lavar nuestro cuerpo, la palabra de Dios como agua pura puede lavar nuestra alma, puede limpiar nuestro corazón. Fíjate que yo señalo el lado derecho, no hablando del corazón que le da vida al cuerpo, sino hablando del corazón que le da vida al alma. Con ese área, esa bodega, como yo le llamo, donde se almacena todo el conocimiento que recibimos por los 5 sentidos, todo el conocimiento que recibimos por lo que vemos, por lo que oímos. Todo ese conocimiento, no importa que sea bueno o malo, el corazón lo atesora, lo guarda. Por eso es que tú sabes que nosotros desde niños también comenzaron a corrompernos más nuestros amiguitos, lo que veíamos en casa, de acuerdo al lugar donde nosotros vivíamos. Tú lo sabes, tú lo sabes. Tú sabes cuántas cosas aprendimos desde niños, sin exceptuar a las mujeres. Las mujeres desde niñitas aprendieron cosas que yo hoy no voy a mencionar aquí. Voy a tratar de ser lo más discreto posible. Pero que ustedes saben desde niños qué cosas aprendimos, qué cosas malas vimos, porque nos enseñaron. Nosotros no las conocíamos. Gracias. Nosotros no conocíamos eso. Pero comenzamos a ver a nuestros amiguitos que tenían más experiencia que nosotros. Yo recuerdo cuando yo tenía 7, 8 años. Cuando yo tenía 7 años, no te voy a decir eso, una niña que trabajaba con mi mamá, pues, me enseñó a hacer cosas que yo no sabía. Entonces, así, ¿cuántas cosas te enseñaron cuando niño? ¿Cuántas cosas te corrompieron desde niño? Por favor, dejemos la hipocresía, dejemos la falsedad, dejemos de engañarnos nosotros mismos. Tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que Dios no nos ha llamado a vivir con la inmundicia del conocimiento corrompido, ni con la inmundicia que está en nuestra carne, sino que Dios nos ha llamado a santificación. Nos ha llamado para santificarnos, limpiarnos, que comienza con ese lavamiento, como dice el profeta Isaías, utilizando la palabra de Dios como si fuese un agua. Como si fuese un agua. Jesús, allá en Juan capítulo 7, el versículo 37, 38 y 39, dice que Jesús alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, refiriéndose a la sed de pecado, venga a mí, y el que en mí cree, por beberse el agua de la palabra que les hablo, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que ser una persona muy cerrada de entendimiento para pretender creer que dentro de él se va a formar siquiera un arroyo. Te ahogas. Debes entender el sentido metafórico de que son ríos de agua viva, dándote a entender que entre más palabras de Dios te bebas, no por la boca, sino por el oído, entre más palabras de Dios oigas, entre más palabras de Dios leas, ores, medites, compartas en la comunión con tus hermanos y enseñes a otros, ese agua va a ser tan fuerte como si hubieran ríos de un agua viva para limpiarnos de todas las inmundicias. Y el versículo 39 de Juan 7 dice Juan: esto dijo Jesús del Espíritu, refiriéndose a las aguas vivas, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Porque cuando Jesús dijo eso, todavía el Espíritu que estamos recibiendo nosotros hoy en cada mensaje no podía recibirlo nadie. Número uno, lo tenía Jesús.
Número 2, el cuerpo de Jesús tenía que ser partido y el cuerpo de Jesús tenía que morir para liberar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, liberarlo para que hoy, por medio de cada mensaje, por medio de cada predicación, Cristo, como dice Pablo en Gálatas 4, el versículo 19, Cristo se pueda ir formando en nosotros. Ya tú ves, deja y me refresco un poco. Ni tanto refresco porque me trajeron agua tibia, agua caliente, que es bueno tomar. Casi me quemo. Ok, mira esto. Entonces, regresamos a Ezequiel que dice que Dios ahora está esparciendo su palabra como agua pura para limpiarnos de todas las inmundicias. Recuerda, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Si Él no nos ha llamado a inmundicia, Él sabe que necesitamos limpiarnos de esa inmundicia. El único elemento que tiene la capacidad y la facultad para limpiar las inmundicias es la palabra de Dios como agua. Recuerda que también el profeta Isaías compara la palabra de Dios con agua. Allá en el capítulo 55. Yo sé que tú debes estar cansado de oírme esto, pero también sé que hay personas que no lo han retenido, que es el problema. Hay otras personas que no lo han oído. Hay otras cosas que no lo tienen, otras personas que no lo tienen claro. Entonces, Dios utiliza al profeta Isaías para decirle, así como la lluvia y la nieve, porque la nieve tiene que llegar a los páramos para que siempre esté los ríos, allí nacen los grandes ríos. Así como la lluvia y la nieve que desciende de los cielos y no regresa allá vacía, sino que la lluvia y la nieve que descienden del cielo tienen que hacer un trabajo en la tierra. Y lo explica ahí el capítulo 55. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo y no regresa al cielo vacía, sino que hace la lluvia y la nieve, hace lo que Dios quiere. La lluvia y la nieve riega la tierra, hace germinar la tierra, hace producir la tierra, le da semilla al sembrador, le da comida al que tiene hambre. Al que le da hambre, Dios le da comida a través de la lluvia, porque si no llueve hay sequía, no hay vegetación, no hay fruta, no hay verdura, el ganado se muere de hambre, no hay carne, se acaba la comida. Entonces, todo eso debido a la lluvia. Por favor, entiende la forma metafórica en que Dios enseña. ¿Ya ves? La tierra es regada por la lluvia. La lluvia hace germinar a la tierra, la hace prosperar, hace que le dé semilla al sembrador y comida al que come, al que tiene hambre. Yo como, a mí me da hambre, no sé tú. Así es mi palabra en este tiempo. La palabra que sale de la boca de Dios, no la palabra que se inventan los predicadores. Los predicadores, los ministros constituidos por Cristo, no tenemos opción de hablar algo de parte nuestra. Tenemos que aprender a hablar con las mismas palabras que Dios nos enseña. Y tú también tienes que aprender a hablar con las palabras que Dios te enseña. Recuerda, Jesús dijo allá en Juan capítulo 6, el versículo 63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay unas palabras que no provienen de Dios, también son espíritu, pero no son vida, producen muerte. Y esa es la palabra que sale de la boca de Satanás.
Y esa es la palabra que ministran los obreros fraudulentos, los falsos apóstoles, personas que aún pudieran ser buena gente, pero han sido atrapados en la red de ese sistema satánico religioso. Espero que tú me entiendas. Mira, en la enseñanza del jueves, mis enemigos, los que no están de acuerdo con lo que yo predico, crearon allí 3 perfiles de Facebook para sabotearme. Para decir una cantidad, hasta gay me dijeron. Mira, pero el enemigo no se combate con grosería. El enemigo, a Satanás, a la generación de víboras, a la generación incrédula, le duele cuando se habla la palabra de Dios. Ahora mismo, si me están oyendo algún incrédulo, esa generación de víboras, mira, se le debe estar revolviendo el estómago, se le debe estar revolviendo todo por dentro. Eso es como en las películas que le echaban agua bendita a los vampiros y esto, y ellos huían. Bueno, eso es lo que produce la palabra de Dios. No la soporta, su oído no resiste. Entonces, ¿a mí qué me va a molestar? Que la gente que son enemigos de la cruz de Cristo, que para ellos la palabra de Dios es locura, pero que a Dios le agradó salvar, no a todo el mundo, a los creyentes, a los que crean, salvarlos por la locura de la predicación. Ya ves, porque para los judíos la palabra de Dios los hace tropezar, porque ellos estaban acostumbrados era a la palabra de Moisés. Pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, en que el Hijo de Dios venía a partirle la cabeza a Satanás, pues dice que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Jesús comenzó a hablar, a cambiar ya la dispensación, que ya se acababa la dispensación de la ley de Moisés, que ya Dios no iba a tratar solamente con el pueblo de Israel, sino que Dios iba a tratar con los gentiles, o sea, con la gente de todas las naciones. Por eso es que hay creyentes en todo el mundo. Antes nomás eran los judíos. Y el mediador entre Dios y los judíos era Moisés, era la ley. Hoy las cosas cambiaron. Hoy la iglesia, la casa de Dios es la iglesia, no el pueblo de Israel. Hoy la iglesia está en todas las naciones, en el mundo entero. Mira, hoy nuestro mediador no es Moisés. Nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, hoy, actualízalo, digitaliza. El único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Más nada. Entonces nosotros, los ministros, constituidos por Cristo, lo registra Pablo en Efesios 4:11, tenemos que hablar sobre las mismas palabras que Dios habla. No tenemos nada, absolutamente nada que inventar. Y esto es lo que molesta, porque yo escribo cosas que solamente lo oye de unos pocos, pero ahí está en la Biblia, ahí está. Ok, bueno, Hechos 26, versículo 18, me voy a volar unos versículos que tengo ahí, porque sé que el tiempo va pasando. Iba Pablo camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos. Recuerden que Pablo en ese tiempo se llamaba Saulo. Pablo era perseguidor de la iglesia, la asolaba, la maltrataba, mataba, ¿verdad? Entonces, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús, y él lo narra de esta manera, que cuando él iba, dice el versículo
14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Esto lo está narrando Pablo. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Pablo, o Saulo, levántate, ponte sobre tus pies, porque he aparecido a ti para esto que te voy a decir. Número 1, voy a ponerte por ministro. Voy a ponerte por testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Ya ves, comienza el trato de Cristo Jesús o de Jesucristo con Pablo. La rasquiña en la cara. Dice el versículo 17: librándote de tu pueblo, Pablo, tu pueblo, los judíos. Cuando tú comiences a predicar lo que yo te voy a decir, te van a querer matar. ¿Viste? Ese es un patrón de conducta. Es normal. Por eso a mí ni me preocupa, ni me asusta, ni me molesta. Porque yo sé que entre más enemigos religiosos tenga, pues es porque mejor estoy haciendo mi trabajo. Ya tú ves, a mí eso. Me gustaría, sí, sentarme con uno de ellos y preguntarle: ¿tú por qué dices eso? Y ponerlos a leer. Y ponerlos a que me sustenten cualquier disparate que ellos prediquen, que me lo sustenten con los versículos bíblicos trazados con la dispensación, con las diferentes dispensaciones y filtrados por la dispensación de la gracia. ¿Ya ves? Ok. Librándote de tu pueblo y aún librándote de los romanos, ahí los gentiles, a quienes ahora te envío, a los gentiles. ¿Para qué te envío? Para que abras sus ojos. No es que Pablo le va a abrir los ojos así, sino los ojos del entendimiento. Para que se conviertan de las tinieblas, se conviertan de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia de Dios, se conviertan a la luz de Dios, al conocimiento de Dios, a las revelaciones de Dios. Y se conviertan de la potestad de Satanás, de la esclavitud que tienen con Satanás, se conviertan a Dios, a libertad fuimos llamados. Y para que reciban, oído, dos cosas. Por la fe, reciban dos cosas, pero por la fe. Número 1, perdón de pecados. Y número 2, herencia. ¿Quiénes son los que recibimos perdón de pecados y la herencia, que es el Espíritu Santo? Los santificados. Puedes congregarte en cualquier congregación, incluso con nosotros, 5, 10, 15, 20, 25 años. Tenemos personas ya con 25 años, con 29 años que yo tengo de estar construyendo este ministerio. Puedes llevar 25 años, 20, 15. Si no te santificas, no pasa nada. No vas a cambiar. No va a haber luz en tu entendimiento. Vas a seguir con tinieblas. ¿Ya ves? Entonces, entre los santificados, somos los que recibimos perdón de pecado y la herencia, que es el Espíritu Santo. Bueno, me voy a volar una cita porque quiero ser más. Vamos a la cuarta cita. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 15. 13 al 15, perdón. Dice Pablo: pero nosotros, ellos, él, Pablo, y su grupo primario. Pablo tenía un grupo primario efectivo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes. En ese tiempo le está hablando directamente a la iglesia en Tesalónica. Pero como estas no eran cartas cerradas, sino que eran epístolas. ¿Cuál es la diferencia entre una carta y una epístola? Que la carta es algo privado. A mí me envían una carta y no tienen ni por qué verla a mi mujer. Que yo deje que ella lo lea es otra cosa.
Porque tú sabes que los celos enferman, ¿verdad? Hay gente que se enferma de celos y se vuelven ciegos, sordos, mudos, flojos, de todo, ¿verdad? Entonces, si tú me envías una carta a mí, esa carta es mía. Eso tiene dirigido a ministro Julio Pastor. Esa carta es mía. No tiene por qué abrirla nadie. Que yo permita que la vea mi mujer es otra cosa, ¿verdad? Pero una epístola es una carta abierta. Si yo te mando a ti una epístola, tú la puedes ver tú, tu mujer, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, y es bueno que la vean. Esa es la diferencia entre una carta y una epístola. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses y nos dice a nosotros, pues que ellos dan gracias a Dios por nosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio. Desde el principio fuimos escogidos. ¿Para qué fuimos escogidos? Ahí dice, para salvación. ¿Para qué Dios te escogió a ti? ¿Para qué Dios te llamó a ti? Para salvación. ¿Qué es lo que te salva? La locura de esta predicación. ¿Cuándo te salva la locura de esta predicación? Cuando la creas. Sencillo, brother. Sencillo. ¿Para qué te das mala vida? ¿Para qué te pones soberbio? ¿Para qué te pones arrogante? ¿Para qué te pones negligente? ¿Para qué? Te haces daño. Te haces daño tú mismo o tú mismo. ¿Para qué? ¿Para qué te pones a pelear contigo mismo? ¿Para qué te pones a pelear con Dios? ¿Para qué te pones a pelear conmigo? Dime. Si llevas tanto tiempo conmigo, te he mostrado mi amor. Te he mostrado el tiempo que yo dedico para traerte un mensaje como este. Me conoces. Soy honesto contigo. Soy transparente contigo. Soy confidente contigo. Te digo cosas que a veces a mi mujer no le gusta. Te digo cosas que a veces la congregación no entiende. ¿Pero por qué? Porque quiero mostrar mi transparencia. Quiero mostrar y darte ejemplo, ser testimonio de que nosotros tenemos que tratarnos sin fingir nada, ¿verdad? Tenemos que mostrarnos como somos, identificar cuando actuamos mal, y lo que nos va a hacer que identifiquemos nuestras falencias es la luz que recibimos de Dios. Y esa luz la recibimos de Dios, no porque me escuche, sino porque retengas lo que me escuchas. ¿Cómo lo retienes? Pues volviendo a leer todo lo que yo estoy hablando. Léelo y léelo. O haces la oración con base a lo que estás aprendiendo ahora. Tu meditación de hoy va a ser conforme a esto que estoy hablando. La comunión con tus hermanos con base a esto. ¿Qué vas a enseñar? Esto. Nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Comunión con Dios. Cuando tienes comunión con Dios a través de este ejercicio, que el apóstol Pablo le llama ejercicio para la piedad, que significa me ejercito para que Cristo se manifieste en mi vida. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, tienes luz. Cuando tienes luz, tienes discernimiento. Tienes una percepción única. Identificas al mentiroso. Identificas al religioso. Identificas al hipócrita. Porque la luz te da un entendimiento aún para reconocer tus falencias, para identificar tus pecados, para que puedas darte una pasadita por el trono de la gracia y confesarlo. Confesarlo, oído,
para que Dios te perdone. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Pero tienes que confesarlo. Pastor, pero si Dios lo sabe todo. Es que Él lo sabe todo. Lo que está esperando es que tú lo reconozcas. Lo sabe todo. Y porque lo sabe todo, Él no te oye. Él no te oye porque Él sabe que pecar. Entonces tú vas a orar, Padre, regálame una casa, Padre, dame un trabajo. No te oye. Para que te oiga tienes que identificar tus pecados y confesarlos delante de Él. Dice que si tienes comunión con Dios y tienes comunión con tus hermanos, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y no solamente, sino que en el trono de la gracia, y esto te lo he dicho múltiples veces, en el trono de la gracia no solamente está el Padre, está Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote. No, tráeme otra agua. Nuestro fiel sumo sacerdote, que como Él visitó esta tierra con una carne semejante a la nuestra, Él se compadece de nuestras debilidades. Se compadece de que somos débiles cuando somos atraídos, cuando somos seducidos y cuando somos tentados por el pecado. Somos débiles. Y cuando caemos, somos débiles. Por eso hay ese trono de la gracia donde está nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Entonces, ahí en el trono de la gracia alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro, porque lo correcto es que tú le digas, Señor, me está costando trabajo quitarme este pecado. Lo reconozco y tú lo sabes. Señor, te ruego, genera en mi corazón pensamientos, palabras, hechos, decisiones que me hagan abandonar o aborrecer este pecado. ¿Viste? Cuando tú haces eso, Dios te perdona, te limpia la maldad, la sangre de Jesucristo te limpia el pecado y tienes libertad para entrar en el lugar santísimo por esa sangre de Jesucristo. Ahí en el lugar santísimo Dios te oye. Pero si no pasas por el trono de la gracia, puedes gritar que no te va a oír. ¿Entiendes eso? Deja de estar haciéndote daño tú mismo o tú mismo. Ok. Entonces Dios nos escogió desde el principio para salvación, dice Pablo a los tesalonicenses. Y la salvación es mediante la santificación. ¿Quién te santifica? El Espíritu. ¿Cuándo el Espíritu te santifica? Profetizado por Ezequiel, después que tú oyes la palabra y te lavas la palabra. Déjame ver la hora. No. Después que oyes la palabra y te lavas con la palabra, ¿cómo te lavas con la palabra? Oyéndola otra vez. Leyéndola, te estás lavando. Orando, te estás lavando. La oración de guardarla, no de ir a pedirle a Dios, la oración de repetir y repetir lo que Dios te habló. Esa clase de oración. La otra oración es cuando entres al lugar santísimo. La otra oración cuando pases por el trono de la gracia a pedir misericordia y a hallar gracia. ¿Verdad? Esa es toda oración con la que debemos orar nosotros. No es la pedidera solamente. Ni que yo declaro, yo decreto. Olvídate. Nadie puede declarar nada que no haya creído porque va a ser avergonzado. Perdona, como están siendo avergonzados muchos pastores que hacían milagros, hacían sanidades. Yo pregunto, ¿y dónde están los milagros hoy? ¿Dónde están los milagros hoy? Si los milagros hoy te los puede hacer Dios ahí sentado donde tú estás escuchando. Puede hacer Dios un milagro cuando tú reconozcas tu soberbia, reconozcas tu arrogancia, reconozcas tu lengua perversa o reconozcas la lengua perversa de la gente con quien tú convives y comiences a aborrecer eso. ¿Ves? Ya hay cambios en tu vida. Entonces, cuando tú te lavas, donde tú te lavas,
que lavas es tu corazón, una porción de Cristo comienza a formarse hasta que Cristo pues se vaya formando todo. Entre más te laves, más el Espíritu te santifica. Porque cuando tú te lavas, el Espíritu llega y te santifica. Por eso Pablo dice que fuimos escogidos desde el principio. ¿Para qué fuimos escogidos? Para salvación. Y la salvación es mediante la santificación. Y la santificación se da cuando el Espíritu santifica, cuando tu corazón tiene un tricito limpio. Y la limpieza es utilizando la palabra de Dios. Caemos en lo mismo siempre. El que no se lava no va a cambiar nunca. No va a ser transformado. No va a ser regenerado. Mantiene siempre allí la genética satánica. Y la genética de familia, oh, terrible. Tú sabes. Tú lo sabes lo que es la genética. Oído, dice el versículo 4, después de Pablo dice que somos santificados por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, a lo cual nos llamó Dios, la santificación, mediante nuestro evangelio. Si no hay un evangelio puro, no puede haber lavamiento. Si no hay lavamiento, no hay santificación. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Consejo, instrucción. Así que, hermanos, estén firmes. Estén firmes y retengan la doctrina que yo les he enseñado. La doctrina que Dios, por medio de este ministro, te enseña. Reténla, reténla. Guárdala en tu corazón para que limpie tu corazón, para que el Espíritu te santifique de manera que reciba perdón de pecado y reciba herencia porque te santificas. Termino. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, después de darle una enseñanza ahí en el capítulo 6 a los Corintios, donde dice que Dios nos ha prometido que nosotros seamos su casa, la casa de Cristo, que Dios nos ha prometido que nosotros seamos su templo, que Dios nos ha prometido ser nuestro Dios, ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Pero, dice Pablo, así que amados, versículo 1 del capítulo 7, un versículo mal cortado, porque eso debía ser el versículo que sigue al capítulo 6. Pero lo interrumpieron allí, no sé si ignorantemente o a propósito, no lo sé. No creo que haya sido a propósito. ¿Sabes por qué? Porque para que una persona haga esto a propósito, debe tener revelación. Y el que hace esto no tiene revelación. Okay. Así que, hermano, por cuanto tenemos las promesas de ser la casa de Dios, de ser la casa de Cristo, de ser el templo del Espíritu Santo, de ser el templo del Dios viviente, limpiémonos, lavémonos de toda contaminación, dice ahí, de carne. ¿Cuál es la contaminación de carne? La contaminación genética que recibimos de papá, mamá, todo el árbol genealógico de papá, todo el árbol genealógico de mamá. Por eso es que tú sales así, con ese carácter. Por eso es que tú sales así, con esas locuras. Por eso es que tú sales así, con ciertos defectos. Yo también. Yo también. Porque mi familia, de padre y madre, hubo gente malo, bravo. Se mataban entre ellos mismos. Yo no tengo por qué ser así. Yo no tengo por qué conformarme con lo que hayan sido la familia de mi padre, la familia de mi madre, ¿verdad? Pues en la familia de mi madre también hubo, mira, vicioso. Yo porque nunca, oído, aún ni desconociendo a Dios, nunca en mi vida me fumó un cigarrillo.
Pues no me gustaba. Me tomaba unos tragos, no porque me gustaba el alcohol. Jamás he comprado una cerveza para mi casa. Me tomaba unos tragos porque me gustaba mujeriar. Yo nunca he negado eso. Le di 12 años de mala vida a mi esposa. Le di años de mala vida a la madre de mis hijos. Le di mala vida a todas las novias o que fueron mujeres mías. Le di mala vida a todas. Porque ese era mi defecto. Esa era mi maldad. Y yo no sabía. Yo pensaba que eso era normal porque eso era lo que yo veía en el mundo. Entonces, de esa contaminación genética que incluye los genes satánicos, debemos limpiarnos. ¿Con qué nos limpiamos? Con la palabra de Dios. Limpiémonos de toda contaminación genética. Y limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Contaminación genética se refiere aún a los genes satánicos y a los genes familiares. Y la contaminación de espíritu, mira, todo lo que oímos, todo lo que vemos, te lo dije al principio, nosotros desde niños aprendimos cosas malas que nos enseñaron los que tenían más experiencia que nosotros. Yo anduve, muchachos, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, muchachos del barrio. Yo no nací en un barrio estrato 6. Gracias a Dios vivo hoy en estrato 6, pero yo no nací en estrato 6. Yo aprendí a pelear y aprendí a defenderme en los barrios estrato 2 y 3. Aprendí, quizás por la vía genética que tenía mi carácter, mi temperamento. Aprendí porque mi mamá me decía, si tú vienes aquí, que te dejaste ganar por alguien, acá yo te doy golpes también. Entonces yo decía, yo no puedo llegar partido a la casa. Si llego partido a la casa, el otro tiene que quedar peor que yo. Mira, esa es la cultura. Perdóname que yo te diga estas cosas. Perdóname. Pero yo tengo que decirte mi falencia. Aquí en Barranquilla, mucha gente cree que yo fui narcotraficante. Anduve con ellos, es verdad. Pero nunca fui narcotraficante. Y a los amigos míos que son narcotraficantes, que si me están oyendo, saben que no era así. ¿Verdad? Era diferente. Tenía mis cosas raras. Mujeriego. ¿Verdad? Le hice daño a las mujeres. Y le hice daño a mis hijos. Y puedo decirlo así, le hice daño a mis mujeres, porque no viví ni con una ni con dos. Y le hice daño a mis hijos. Por las tinieblas que había en mí. Hace 29 años comencé un proceso de desgastar al viejo hombre. Deja mirar ahora. Okay. Comencé ese proceso. Desgastar al viejo hombre. Fortalecer al nuevo hombre. Entré en el proceso de perfección. No estoy perfeccionado. Mira que te levanté el tono para que te quede claro. No soy perfecto. Pero es mucho lo que he cambiado. En muchas áreas he sido perfeccionado. En otras áreas necesito perfección. Por eso, como tú, yo también soy oveja. Entonces, mira, limpiémonos de toda contaminación genética y de toda contaminación de espíritu. La contaminación de espíritu es todo lo que oímos, todo lo que vemos, con quién tú andas. Pues tú no sabes que nos contaminamos de todo lo que oímos. Y dice el apóstol Pablo, y perfeccionemos la santidad, perfeccionemos la santificación en el temor de Dios. Y esa es la clave. ¿Cómo yo puedo perfeccionar la santificación, el lavamiento que yo me he hecho para que el Espíritu comience a formarse? Recuerde, yo no tengo la plenitud del Espíritu Santo. Esa la tienen los demás pastores. Yo no. Yo todavía estoy permitiendo que Cristo se forme en mí. Yo no tengo al Espíritu Santo completo. Cristo se está formando en mí en lo que me he limpiado. ¿Ok?
Entonces Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación genética y de toda contaminación de espíritu. Las palabras que oímos que no provienen de Dios también son espíritu. Pero esas palabras que no provienen de Dios son espíritu, pero no producen vida, producen muerte. Las palabras que producen vida son las palabras que provienen de Dios. Como dijo Jesús, te lo dije al principio, en Juan 6, versículo 63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida, porque no son mías, no son del mundo, no son de los concilios, no son del sistema religioso. Provienen de Dios, son espíritu y son vida. Las palabras que provienen del sistema religioso, las palabras que provienen del sistema del mundo, las palabras que provienen de los incrédulos, de esa generación de víboras, son espíritus, pero no producen vida, producen muerte. Entonces Pablo dice que limpiémonos de toda contaminación genética y de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Okay? En ese temor de Dios que dice Proverbios 8, que debemos aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, comenzando por la nuestra, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la lengua perversa. Así es como perfecciona la santidad, así es como perfecciona la santificación, así es como perfecciona el lavamiento que te regenera. Ahora yo te digo, si una persona cuando habla lo malo, tienes que apartarte de ella. Si una persona cuando te habla conforme a la genética familiar, tienes que apartarte de ella. Tienes que aborrecer, por lo menos aborrecer lo que te dice, yo no te acepto eso. Yo no te acepto eso. Tú puedes ser mi papá, tú puedes ser mi mamá, tú puedes ser mi hermano, tú puedes ser mi hermana, pero yo no te acepto eso. Porque eso no produce vida. La negligencia no produce vida. La soberbia no produce vida. La arrogancia no produce vida. La lengua perversa no produce vida. Produce muerte. Si te produce muerte algo que habla tu mamá, aborrécelo, di mamá, no me hables eso. Lo habla tu papá, mamá, papá, tú sigues siendo mi mamá, tú sigues siendo mi papá, pero eso que estás hablando lo aborrezco, no te lo voy a aceptar. Puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu mujer, puede ser tu hijo, puede ser tu hija que abra la boca para hablar cosas perversas. Tú tienes que aborrecer lo que te habla esa persona, no importa quién sea. Porque el mandamiento es limpiemos de toda contaminación genética y limpiémonos de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la instrucción, perfeccionando la santificación, el lavamiento, la regeneración, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta que no comiences a aborrecer todo el mal que te hace tu familia, sea tu papá, sea tu mamá, sean tus hermanos o tus amigos, hasta que no comiences a aborrecer eso, no perfeccionará la santidad, seguirás cojeando, seguirás pasando malos momentos, aborreciendo y haciéndote aborrecer. No quiero eso para ti. Te ayudo, yo estoy para ayudarte. ¿Ok? Bueno, terminamos, son las 11:55. Te bendigo, le ruego a Dios en el nombre de Jesucristo por tu vida, tu seguridad, tu protección.
Le ruego a Dios para que sus ángeles te cuiden, te protejan, te aparten de todo peligro, de todo mal, de todo virus, de toda bacteria, de toda acción delictiva, de todo fenómeno de la naturaleza, de las autoridades y gobernadores de las tinieblas de este sistema, los políticos, y de la Sodoma y Gomorra del tiempo presente, que estamos invadidos. Ya tenemos gobernantes que forman parte de la Sodoma y Gomorra. Mira, apártate de todo eso. Dice, los ángeles de Dios son espíritus ministradores que Dios ha enviado para que te sirvan a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles de Dios, a los que les estoy rogando por tu seguridad y tu protección, que te aparten de todo virus, especialmente del que está ahora predominando en el ambiente. Los ángeles de Dios son poderosos en fortaleza. Ellos ejecutan el decreto de esta oración porque ellos obedecen a la voz del precepto de Dios. Nos vemos en la próxima. Bendecidos. Bye. Chao. Bye.